Nos toca analizar el proceso de Gerardo Martino al mando de la selección mexicana de fútbol en el contexto de lo que ha dicho el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, que están maravillados con el técnico argentino y esperan contar con él muchos años más. Desde luego nosotros en la Federación Mexicana de Fútbol vemos nuestro futuro a corto, mediano y largo plazo. Debido a todo lo que hemos vivido en los últimos meses, obviamente que nuestro enfoque ha sido muy dirigido hacia los eventos de corto y muy corto plazo, como lo hemos tenido que hacer en estas semanas. Pero sin embargo, siempre estamos viendo hacia mediano y a largo plazo. La relación con el Tata y con el resto de su cuerpo técnico es maravillosa. La forma de operar de él, tanto en la parte personal como en la parte profesional, es extraordinaria. Nosotros estamos felices con el Tata y ojalá y esta relación sea para muchos, muchos años. Pero hoy nos toca enfocarnos en lo que nos toca, que es este verano con Copa de Oro y después en la clasificación hacia el Mundial de Qatar y obviamente en el Mundial de Qatar. Ahorita nos vamos a enfocar los siguientes 2 años y luego ya tendremos tiempo suficiente para platicar con él y entender hacia dónde están sus objetivos y si son paralelos a los de la Federación Mexicana de Fútbol. Así que Gerardo Martino busca su 20º triunfo como entrenador de México y de conseguirlo contra Gales sería el más rápido en hacerlo en la historia del Tri cuando estamos viendo sus números. Un récord compartido por Juan Carlos Osorio y José Manuel de la Torre. Ambos necesitaron 27 partidos para ese récord de 20 victorias. Martino lleva 19 en 22 partidos. A ver, Barak, esta era del Tata, ¿cómo la analizas? Lo positivo y lo que debe mejorar. Hay muy poco que analizar, Caro, Mau, sobre lo negativo. No ha tenido tiempo tampoco de fallar, ha tomado decisiones correctas. Se ha visto beneficiado por el asunto de jugar mucho menos. Es decir, que ya repasabas tú de todas formas a técnicos que empezaron muy bien, como Juan Carlos Osorio y como el Chepo de la Torre, al menos si hablamos desde el punto de vista estadístico, porque a Osorio, aún con las victorias, se le cuestionaba mucho, eso también hay que recordarlo, pero esto no importa cómo se empieza, eso está clarísimo. Ahora todo es miel sobre hojuelas, parece un tipo encantador y lo es, encanta a propios y extraños Tata Martino, pero vamos a ver cómo le va en la Nations League, porque hasta ahora sí, mientras gane todo, ¿qué le vamos a criticar? Porque gana y gana jugando bien, además, sin polémicas. Pero si llega en la Nations League, pierde contra Costa Rica o en una hipotética final contra Estados Unidos, pues ya no va a ser tan fácil. Y el problema histórico de la selección mexicana y de los entrenadores de la selección mexicana, más allá de no poder pasar el cuarto partido de un mundial, que es la sentencia final, el problema histórico es que juega mucho la selección, juega mucho y cuando juegas mucho, tienes más margen de error, más riesgo de tropezar, muchos torneos, muchos amistosos, y le ha beneficiado a Tata Martino que esta selección mexicana, por todas las circunstancias que nos rodean, ha jugado menos. Pero no solamente eso, sino que ha jugado bien. Claro, pero viene, como tú bien dices, un tramo importante, la Copa Oro este verano y ya después en septiembre las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar. Por ahora el balance positivo, Mauricio. Sí, creo que lo más importante hasta ahora que ha hecho el Tata Martino es, como se dice comúnmente, apaciguar el ambiente en la selección mexicana de fútbol. ¿A qué me refiero específicamente? Todos vimos el proceso del señor Osorio y el señor Osorio todo era miel sobre hojuelas. Yo me acuerdo haber dicho en su momento, porque también acumuló, eran 20 partidos sin derrota, algo así, Osorio. Yo realmente conozco los técnicos después del primer madrazo. En el momento en el que viene la primera derrota fea, en el momento en el que viene la primera, ahí conozco a los técnicos. Conocimos al verdadero Osorio después de la primera crisis. El partido que perdió fue la goleada contra Chile en la Copa América Centenario. Osorio nunca volvió a ser el mismo. Sus conferencias fueron confrontacionales. Se peleó con la prensa, con jugadores, con dueños, con el entrenador del Porto, se peleó con todo mundo y al final del día eso se reflejó en la cancha. El Tata Martino recibió muy pronto su primer trancazo, que fue la derrota goleada contra Argentina en un amistoso. Pero a diferencia de otros técnicos de selección, el Tata lo tomó con una tranquilidad, con una filosofía, con una paciencia que creo que fue capaz de transmitirla primero, y lo más importante, a sus propios jugadores, a los dirigentes del fútbol mexicano y al ambiente del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque el Tata Martino está curtido en otros niveles.
dirigió a la selección nacional de Argentina, dirigió, y si quieren decirme que no le fue bien y fue poco tiempo al Fútbol Club Barcelona, estarán en su derecho, pero al final del día estuvo ahí, lo dirigió y tuvo que soportar una cantidad de embates que lo que pasa hoy en México realmente se le hace poco. Y esa ha sido su mayor virtud, llevar el proceso con tranquilidad desde la parte futbolística, la parte anímica, la parte directiva, y eso se traduce en la parte pública. Por eso la percepción que tenemos de él hasta ahora es muy positiva, que va a caer, que va a perder partidos, que va a haber dificultades, siempre. ¿Cómo manejas esas crisis? Es lo que te hace diferente. Exactamente. ¿Y cómo las manejó en esos momentos oscuros que tuvo Barak cuando estuvo en Barcelona o cuando estuvo en Argentina como entrenador de la selección o incluso en el Atlanta United en la Major League Soccer? O sea, ¿qué es lo que tú más recuerdas de cómo maneja las crisis el Tata, como para imaginar cuando se le complica la cosa con México, cómo va a reaccionar el argentino? Pues se va, ¿no? Ajá. Cuando en Argentina las cosas se complicaron porque no le estaban pagando, se fue. Cuando en el Barcelona las cosas no salieron, lo echaron, y de todas formas cuando lo echaron ya se estaba yendo, él lo tenía muy claro. En el Atlanta, ¿no? En el Atlanta todo le salió bien, hasta que dijo, señores, yo ya cumplí, ahí les encargo el changarro, Frank de Boer, hazlo pedazos. Hasta que se aburrió, me estás diciendo. Porque de hecho la nota no fue, Caro, Mau, que Tata Martino haya llegado, se haya ido al Atlanta. La nota fue que Tata Martino, un tipo de ese currículum, un tipo que venía de dirigir al Barça y a la selección argentina, recalara en la MLS. Sí. Por mucho que haya crecido la MLS, por mucho que el proyecto de Atlanta fuese un proyecto campeón que supo coronar además el Tata Martino. Entonces, la noticia no es que se fuera, la noticia es que llegara. Llegó, ganó y se fue. Entonces sí, o sea, lo que me estás diciendo es que cuando le vaya mal con México, el Tata se va a ir antes de que me preguntaste cómo reacciona ante la adversidad y curiosamente hasta ahora, ante la adversidad, pues ha caminado sin ningún problema y se ha ido. Así que, bueno, el camino es largo, ¿eh? Vamos a ver. Sí, yo creo que por supuesto va a llegar al Mundial. Ojalá llegue a 2 mundiales, como dicen en la federación. Es una utopía, es algo que no hemos visto nunca. Tiene el perfil para ser el primero. Algún día va a llegar ese hombre. Ojalá, ahora es fácil decirlo, pero como dice Mau, ¿no? A final de cuentas van a llegar los tropiezos y vamos a ver no solamente cómo los encara Martino, sino cómo lo encara toda una industria enorme, de la cual somos partes, que vive también de poner bajo la lupa al técnico de la selección nacional y que hasta ahora Tata Martino no se los ha permitido porque torea la prensa de maravilla. Esa es una de las grandes ventajas que tiene Martino. No se engancha, contesta lo que tiene que contestar y si no le gusta la pregunta, no se enoja, contesta otra cosa y sonríe. Barak, ¿sí? déjame agregar a eso que acabas de decir, porque pensemos en otros procesos. Pensemos en el proceso de Osorio después de la goleada, conflicto. Pensemos... Miguel Herrera, conflictos. Y Miguel Herrera llegó al final del proceso, no nos olvidemos, pero antes había sido Chepo de la Torre, conflicto. Vámonos mucho Ricardo más atrás. Antonio La Volpe, conflictos. Hugo. Erickson, tal vez no conflictos, pero un valemadrismo total hacia la selección mexicana. O sea, correcto. No. Terrible. Pero ¿cuál es el común denominador de todos esos técnicos? Creo que eran muy inseguros. Tenían muchos complejos, llegaron con muchos complejos a la selección. El Tata es un tipo seguro de sí mismo. No le he visto y no le conozco ningún complejo. Y tal vez cuando lo tuvo, supuestamente con esa conversación, cuando le dijo a Messi, en el momento en el que usted quiera, yo me voy del equipo, creo que además fue muy sensato en decírselo. Como el Tata no tiene esos complejos y no tiene esas debilidades irracionales que tuvieron muchos otros entrenadores, se le resbala y torea la prensa como lo acabas de decir. Sí, ahora, cuando se le acabe su contrato el 31 de diciembre de 2022, ¿hay que renovarle? Esta es la última pregunta, Barak. Es muy pronto para decirlo. Por ahora sí, tendría que ser una catástrofe, ¿no? Pero las catástrofes pasan, sobre todo en selección mexicana. Tenemos que esperar a que se juegue la próxima Copa Oro. Ya ganó la primera. Hay que ver qué pasa con la Nations League, que aunque sea un torneo improvisado, inventado, lo que quieras, hay que enfrentar a una selección de Estados Unidos de la que se ha hablado mucho y a la cual todavía no ha enfrentado Tata Martino. Me refiero a esta generación de futbolistas que están jugando en los mejores clubes de Europa. Y para acabar con el perfil de Tata, que sí, yo creo, Caro, que si no pasa nada extraordinario y aún teniendo algún traspié, no podemos volvernos locos y pensar que ya todo lo que se ha invertido en él no sirve por uno o por 2 hipotéticos tropiezos. Esta imagen que nos retrata Mau, le hemos visto con Solari también, ¿no? A otra escala. Pero cuando un tipo llega de la presión verdadera
una presión como la del Tata Martino en el Barcelona o la de Solari en el Madrid. Por fugaz que haya sido el paso de ambos en los dos equipos donde más presión hay en el mundo, la selección mexicana, por más que sea una silla caliente que quema al 99.9% de los directores técnicos, y en el América lo mismo, cuando vienes de eso, no te espanta nada, y eso juega a favor de ambos. Claro. Así que veremos si este 20º triunfo del Tata con México llega ante Gales. Gales ha perdido apenas un partido de sus últimos 14 a nivel de selección. Los jugadores por supuesto. mexicanos batallan con Gales, acuérdense, la historia está ahí. La historia está Bueno, ahí. buscan la historia tercera está ahí. victoria en 6 partidos. Bueno, cuidado. Así que el balance No en positivo Gales. para México. No, batallan con Gales, sin duda. Sí. Y No en será Gales, la primera no vez contra Gales. en el Cardiff City Stadium. A ver cómo lo hace México y si le dan este triunfo número 20 a Gerardo Martino, quien tiene maravillado a John de Luisa y compañía.